Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Bueno, vamos a empezar. Creo que nadie más se va a conectar. Cualquier cosa me avisan o me paran, ¿sí? Lo que necesiten que repita de nuevo. Bueno, mi nombre es Macarena Utalán. Soy médica residente de primer año de oftalmología en Fundanoa. Hoy vamos a ver lo que es anatomía del globo ocular. Bueno, el globo ocular. El globo ocular lo vamos a encontrar situado en la parte anterior central de la órbita. Va a medir más o menos 24 milímetros en sentido anteroposterior y 23 milímetros en sentido transversal. Más o menos va a pesar 8 gramos y tiene un volumen de 7 centímetros cúbicos. Bueno, para estudiar el globo ocular lo vamos a separar en capas o túnicas. La primera capa, la capa externa, formada por la esclerótica y córnea. La capa media, formada por el iris, cuerpo ciliar y coroides. Y la capa interna, formada únicamente por la retina. Bueno, ¿qué es la capa externa? También llamada capa protectora. Habíamos dicho que estaba formada por dos estructuras. La primera es la esclerótica, ¿sí? Que es la parte blanca que vemos de nuestro ojo, ¿sí? Es fibrosa y es inextensible. Esta capa, esta esclerótica, perdón, le va a brindar soporte estructural al ojo y es el lugar en donde se van a insertar los músculos extrínsecos del ojo. Tiene diferentes capas, como todo, una capa externa, que es convexa, donde se van a insertar estos músculos. De adentro hacia afuera vamos a encontrar otras estructuras, como son la epiesclera, la cápsula de Tenon y por último la conjuntiva vulvar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la esclera y la conjuntiva vulvar? La conjuntiva vulvar es transparente, ¿pero por qué? Debido a la disposición organizada de las fibras de colágeno, totalmente diferente a la esclerótica que que es de color blanco y las fibras de colágeno están totalmente desorganizadas. Bueno, tiene una capa interna que es mayormente de color marrón y es lisa. Un extremo anterior donde vamos a encontrar lo que es el limbo, que es esta zona que ya vamos a hablar de él, el limbo esclerocorneal, y una abertura posterior por donde va a salir el nervio óptico, que es esta zona. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la córnea. La córnea vendría a ser esta tapita transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo, ¿sí? Es avascular y se va a nutrir solamente por lo que es el humor acuoso. Es más delgada en el centro y más gruesa en la periferia, ¿sí? Su poder de refracción es de 43 dioptrías. En su cara anterior está en contacto con la película lagrimal y la conjuntiva palpebral. Y en su cara posterior, por acá adentro, va a estar bañado por lo que es el humor acuoso y está en contacto con lo que es la cámara anterior. ¿Sí? Tenemos que diferenciar bien lo que es cámara anterior y cámara posterior. Cámara anterior, o sea, las cámaras son espacios. ¿Cuáles son los límites? La cámara anterior tiene límite anterior, lo que es la córnea, y límite posterior, el iris, ¿sí? Y cuerpo ciliar. Y cámara posterior va a estar, es un espacio que va a estar comprendido entre el cristalino y la retina, ¿sí? Y todo el espacio de la cámara posterior va a estar ocupado por lo que es el humor vítreo, que es un gel transparente que le mantiene la forma del ojo. Bueno, esto es muy importante, que son las capas de la córnea, es pregunta de examen. La capa más externa es el epitelio corneal, es la única capa de la córnea que se puede reepitelizar. ¿Por qué? Porque encontramos células madres a nivel del limbo, ¿sí? Seguido luego de la capa de la membrana de Bowman, el estroma, que es la capa más gruesa de la córnea, la capa de Dúo, que es una capa que fue descubierta hace poco, en el 2013, se sabe muy poco de ella,
la membrana de Descemet y por último el endotelio corneal, ¿sí? Ahí denme 2 segundos que ingreso a alguien más. Ahí está. Bueno, y voy a estar inervado por lo que es el nervio oftálmico, llama del trigémino. Bueno, habíamos nombrado varias veces al limbo, pero ¿qué es el limbo? Es una zona de transición entre lo que es la esclera, la parte blanca del ojo, y la córnea, la capa o tapita transparente, ¿sí? En el medio se encuentra el limbo, va a ser el lugar donde se va a drenar lo que es el humor acuoso, ¿sí? Y vamos a encontrar las stem cells o células madres, que son las que ayudan al epitelio a renovarse. Bueno, ahora vamos a la capa media, también llamada capa vascular del ojo. Vamos a encontrar al iris, que es el iris es la zona de color de nuestro ojo, por así decirlo, ¿sí? Limita en su parte anterior, este es el iris, acá. Limita en su parte anterior con la córnea y en la parte posterior con el cristalino. Este iris está perforado en su centro por lo que es la pupila, ¿sí? Que regula la entrada de luz y el iris divide el ojo en cámara anterior y cámara posterior, ¿sí? Esto ya hablamos. Bien, tiene caras también el iris, ¿sí? Una cara anterior donde vamos a encontrar una estructura llamada collarete, ¿sí? Cerca del borde de la pupila. Y este collarete va a dividir al iris en 2 zonas, una zona central o peripupilar y una zona periférica desde el collarete hacia adelante. En la cara posterior del iris vamos a encontrar lo que es el epitelio pigmentario, que le da la característica del color. Bien, vamos a encontrar también lo que es el cuerpo ciliar, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo ciliar? Es un conjunto músculo vascular, ¿sí? Se va a encontrar atrás y a continuación del iris. Este cuerpo ciliar, que es este que le estoy señalando, va a intervenir en la formación del humor acuoso y acomodación del cristalino, que es la lente natural del ojo. Bien. El cuerpo ciliar tiene una porción anterior donde vamos a encontrar específicamente el músculo ciliar, ¿sí? Y una porción posterior donde encontramos 2 zonas, una zona anterior llamada pars plicata, que es esta pregunta de examen, es la encargada de la formación del humor acuoso, y una parte posterior o pars plana, ¿sí? Bueno, habíamos nombrado el humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es un líquido, habíamos dicho, que se formaba en la pars plicata del cuerpo ciliar, ¿sí? Se forma en la pars plicata, nace por ahí, baña a lo que es el cristalino, ¿sí? Esto es cámara anterior, nace en cámara anterior, cámara posterior, perdón, baña al cristalino, pasa a través de la pupila a cámara anterior para bañar a la córnea, ¿sí? Y se va a reabsorber en lo que es el ángulo iridocorneal, ¿sí? En este ángulo, más específicamente la malla trabecular, ¿sí? A ver, denme un segundo que le abro la puerta a mi perro. Ahí está. Ahora sí, chicos, disculpen. Bien, habíamos dicho, el humor acuoso se formaba en la pars plicata, el cuerpo ciliar, en cámara posterior, ¿sí? Nace, baña el cristalino, pasa a través de la pupila a cámara anterior para bañar lo que es la córnea y reabsorberse en el ángulo iridocorneal, más específicamente en la malla trabecular. Hay otras vías donde se puede absorber este humor acuoso, ¿sí? Pero la más importante o la que predomina es en la malla trabecular, ¿sí? Este circuito del humor acuoso es necesario para mantener lo que es la presión intraocular del ojo, ¿sí? Si por algún motivo este ángulo está tapado
o está estrecho por alguna razón, no se va a reabsorber de la misma forma el humor acuoso, entonces se va a seguir acumulando y esto va a generar que aumente la presión intraocular, ¿sí? El valor normal de la presión intraocular o PIO, como la llamamos, es de 10 a 20, ¿sí? Si esto está tapado, seguramente el valor va a ser mayor a 20, ¿sí? Y puede generar lo que es un glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es una urgencia médica. Acá tenemos otra imagen de lo mismo, ¿sí? Se forma el humor acuoso en el iris, en el cuerpo ciliar, perdón, baña al cristalino, pasa a través de la pupila a cámara anterior, baña la córnea y se reabsorbe en el ángulo. Bueno, también encontramos la coroides. La coroides es la capa más vascularizada del ojo y pigmentada, ¿sí? En su cara externa va a estar en contacto con la esclera y en la cara interna va a estar en contacto con la retina a través de una lámina llamada lámina o membrana de Bruch, ¿sí? Y tiene 3 capas. Es la capa externa e interna, la capa más externa es la capa supracoroidea, la que le sigue la lámina vasculosa y por último, o más interna, la membrana de Bruch. Bien, y por último, encontramos la capa interna, también llamada capa sensorial de la retina, ¿sí? Esta retina se va a extender de lo que es el nervio óptico hasta la ora serrata, que es la porción anterior, más anterior de la retina, ¿sí? En su cara externa se relaciona con la coroides y su cara interna con este humor vítreo, este gel, ¿sí? Podemos distinguir 2 zonas en lo que es la retina. Una zona central, donde vamos a encontrar lo que es la papila, que es la cabeza del nervio óptico, que sería esta zona. La mácula y la fóvea, ¿sí? La zona de máxima visión. Y una zona periférica, donde acá van a predominar los bastones, ¿sí? En esta zona central van a predominar los conos. Bien, esta es una imagen, ¿sí? ¿Qué era la hora serrata, perdón? Es la terminación más anterior de la retina, ¿sí? La terminación posterior de la retina encontramos al nervio óptico, en la parte más anterior a la hora serrata. Bien, gracias. Bien, ¿verdad? Bien. Esta es una imagen de un fondo de ojo normal. Esto es lo que vemos cuando hacemos un fondo de ojo, ¿sí? Vemos acá la papila, que es la cabeza del nervio óptico. Por dentro de la papila vamos a ver como un colorcito más intenso, que se llama excavación fisiológica. Es normal, ¿sí? Esta excavación fisiológica puede estar aumentada de tamaño en personas que tienen glaucoma, o sea, presión intraocular alta, crónico ya, ¿sí? Bien, encontramos la fóvea y la mácula. Arterias, que son las más delgaditas y que tienen un color más como cobre en el centro. Arteria, hay temporales y nasales, superiores e inferiores, lo mismo las venas. Venas temporales superiores y temporales nasales o temporales inferiores o temporales nasales. Bien. Esto es muy importante, ¿sí? Las capas de la retina, ¿sí? Empezamos por la más externa, el epitelio pigmentario, seguida por la capa de los fotorreceptores, conos y bastones, la capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, fibras nerviosas y la capa de la membrana limitante interna, ¿sí? Bien, ¿qué es el cristalino? El cristalino es la lente natural de nuestro ojo, ¿sí? Es una lente que tiene una forma biconvexa, ¿sí? Va a medir aproximadamente 9 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Habíamos dicho que es avascular y está nutrido por lo que es el humor acuoso, ¿sí? Fisiológicamente debe ser transparente, ¿sí? Si por algún motivo o por la edad o por diabetes o por algún golpe no es transparente, ya
pasa a ser una catarata, ¿sí? Tiene un límite anterior, que es el iris, y un límite posterior, que es el vitrio, ¿sí? Está formado por un núcleo, una corteza y una cápsula que lo envuelve. Este cristalino va a estar suspendido o agarrado por lo que son ligamentos o zónulas de zinc, ¿sí? Estas van a estar unidas al músculo ciliar, ¿sí? Y la función de este cristalino va a intervenir en lo que es en la acomodación. Bien. A ver. Ok. Cuando nosotros intentamos enfocar nuestra visión en un objeto que se encuentra a 2 metros, por ejemplo, el músculo ciliar se va a relajar, ¿sí? Pero las zónulas de ligamento se van a tensar y esto va a generar que al cristalino lo aplane. Al estirarlo tanto, adopta una forma alargada, aplanada. Esto es para enfocar en una visión lejana. Si nosotros estamos observando un objeto que se encuentra a 10 centímetros, el músculo ciliar se va a contraer. Entonces, el ligamento o zónulas de zinc van a estar relajados y el cristalino va a estar abombado, redondito. ¿Sí? Bien. Luego encontramos los músculos extraoculares, ¿sí? Son 6. Encontramos músculo recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo superior y oblicuo inferior. Todos estos músculos, a excepción del oblicuo inferior, nacen del anillo de zinc, ¿sí? Que es como un tendón. El oblicuo inferior va a nacer por la parte anterior interna de la órbita. Bueno, como la inervación de estos músculos, ¿sí? El recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior van a estar inervados por el tercer par craneal. El recto externo o lateral por el sexto par craneal y el oblicuo mayor por el cuarto par. Bien, y por último vamos a hablar de lo que es el sistema lagrimal, ¿sí? La lágrima tiene 3 capas también. Una capa externa que está formada por lípidos, ¿sí? Es una capa más bien lipídica, ¿sí? ¿Quién aporta esta capa lipídica? La glándula de Seyft y la glándula de Meibonio, ¿sí? Son glándulas sebáceas. La capa media está formada por agua, ¿sí? Llamada también capa acuosa. ¿Quién aporta esta capa acuosa? La glándula lagrimal principal y accesoria, perdón. Esas 2 glándulas. Y por último, y capa más interna de la película lagrimal, encontramos la capa mucosa, que es aportada por las células caliciformes, ¿sí? Si hay alguna alteración en esta composición de las lágrimas, se puede evaporar antes de lo normal y hacer que la persona sufra de lo que es el síndrome del ojo seco, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no tenga lo suficientemente la capa lipídica, entonces hace que la capa acuosa se evapore más rápido, sufre lo que es el síndrome del ojo seco. Bien, una vez que se forma la lágrima, pasa a través de lo que son los puntos lagrimales, son estos superior e inferior, pasan a los canalículos, ¿sí? Canalículos verticales, superior e inferior, luego se transforman en canalículos horizontales hasta unirse el superior y el inferior y formar el canalículo común. Este canalículo común va a desembocar en lo que es el saco lagrimal, ¿sí? Este saco lagrimal en su parte más inferior se va a continuar lo que es el conducto nasolagrimal y va a desembocar en lo que es el cornete inferior de la nariz, ¿sí? Es por eso que cuando lloramos, por ahí sentimos que tragamos algo a través de la nariz, ¿sí? Por la comunicación. Bueno, muy bien.
¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Profesora, pregunto, Sí. ¿cuáles eran las inervaciones de los músculos extraoculares? Acá estamos, ¿sí? Recto superior, recto inferior y oblicuo inferior y me faltó uno, recto interno están inervados por el tercer par craneal, el oblicuo superior por el cuarto par y el recto externo por el sexto par craneal. Bien, gracias, profesor. De nada. ¿Algo más, chicos? Yo, profe, Sí. ¿las dioptrías tienen alguna medida o algo? Porque ahí cuando usted habló de córnea, dijo que Sí. tenía como 3 dioptrías. Claro, es el poder de refracción, ¿sí? En los diferentes tipos, en las diferentes estructuras del ojo tienen diferentes cantidades de dioptrías, pero es el poder de refracción que tiene, por ejemplo, la córnea. Bueno, gracias. De nada. ¿Algo más? Ahí en lo que usted hablaba sobre el ojo seco, Doc, Sí. cuando a las personas se le dan una medicación, ¿se le da con algo de eso que le falta sobre las propiedades lipídicas en las otras? No. Mayormente se da carboximetilcelulosa, ¿sí? No específicamente algo que tenga lípido. Más bien algo ¿Qué genérico. pasa con los pacientes como que no les gusta usar las gotas o que les produce dolor? Las lágrimas Sí. artificiales o lubricantes no deberían producir esto, ¿sí? Pueden ser otros tipos de gotas, como gotas de la presión, que sí te puede producir dolor, como el Louten, que ya es más específico de la presión del glaucoma, ¿sí? Pero un lubricante, o llamados también lágrimas artificiales, no debería producir ningún tipo de molestia. Pues una lágrima, en teoría, que se parece a la de nuestro ojo natural. Bien, gracias, Doc. No hay nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, a ver. Les repito más o menos lo que yo tomaría, ¿sí? Las capas de la córnea, que es el limbo. Cómo se forma el humor acuoso y cómo circula. Capas de la retina y mecanismos de acomodación. Es lo que personalmente les tomaría en el examen, ¿sí? Obviamente de anatomía solamente, ¿sí? Bien. Sí, profe. Bueno, conmigo les queda una clase más que es de ojo rojo, que seguramente, sí, seguramente mañana les comunico más o menos el horario. Y bueno, eso sería todo conmigo. Luego los otros doctores le van a ir comunicando los horarios, los temas que van a dar, ¿sí? Yo les voy a pasar estas diapositivas igual. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben lo que necesiten, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, listo, chicos. En un ratito les mando las diapos. Chao. Chao, que gracias, tengan profe. Chao, profe, hasta Chao, luego. profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Chao. doctor.